Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del día y tenemos a Juana Hernández Rodríguez. Ella es directora del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Aparte de esto, consta en su currículum que es miembro de diferentes grupos de investigación, en concreto uno que es sobre inclusión y exclusión educativa y otro que es el grupo de estudio de los trastornos del espectro autista. Ella está muy especializada en los temas del espectro autista. También ha sido profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora en diferentes másteres y formadora de centros de profesores y recursos de la Consejería de Educación. Además, es tutora profesional de alumnos del grado de Psicología y de másters de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es autora de diferentes publicaciones, ya digo, todas centradas, la mayoría centradas en el tema del espectro autista. El tema que va a presentarnos es una continuación del tema del primer ponente, de Luis Cayo Pérez Bueno, y una concreción, diríamos, más específica, es la concreción de los ajustes razonables y los apoyos en la escuela. ¿Cómo puede ser un centro inclusivo? Y tienes la sistemática, ya sabes, ya te he dicho, unos 50 minutos para luego que haya tiempo para el debate. Así, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí con todos ustedes y dar las gracias al Defensor del Pueblo por la alegría de este encuentro, de esta celebración del 10º aniversario de la Convención de Derechos Humanos. Y gracias también, Isabel, por tu presentación y por la invitación. Hablar de inclusión es hablar de derechos. Luis Cayo ha sido muy claro. No hay nada que se tenga que cuestionar. Yo voy a centrar lógicamente, la concreción de los ajustes en cómo conseguimos ese horizonte, cómo llegamos a hacer que un centro realmente sea inclusivo y no excluyente. Y en este sentido sí que un breve recorrido histórico, antes lo comentabais en el coloquio, y ¿de dónde venimos? Venimos desde muy abajo en este proceso de buscar nuevas formas de responder a la diversidad. Venimos de una situación de exclusión, Concepción lo comentaba. Los que tenemos ciertos años nos acordamos todavía de cuando las personas con discapacidad no tenían acceso a la educación, no se escolarizaban y el tratamiento, el abordaje, todo lo más que recibían era terapéutico o asistencial. Luego avanzamos a la segregación, a la escolarización en centros de educación especial, donde realmente prácticas educativas eficaces que se han desarrollado en estos centros de educación especial han demostrado que las personas con discapacidad sí que son educables, si sabemos enseñarles. Lógicamente el problema que había no era tanto en ellos como en nosotros como enseñantes. Desde el año 1985 arrancó en España el programa de integración y eso que significó pues la escolarización en centros ordinarios de alumnos con discapacidad que reunían un determinado perfil, que tenían determinadas características. Ahora estamos en el avance hacia lo que es la escuela inclusiva, en el avance a lo que es la educación de calidad para todos. No se restringe únicamente a las personas con discapacidad, es inclusiva para todos los colectivos, pero lógicamente yo, igual que este curso, vamos a poner el zoom, el foco en las personas con discapacidad, porque evidentemente son más vulnerables a la exclusión. Entonces, lógicamente podéis suponer e imaginar que lo habéis explicitado también antes en el coloquio, que avanzar en este proceso ha requerido tiempo, ha requerido aprendizaje y voluntad. Y, lógicamente, en los últimos años, afortunadamente, cada vez más profesionales y familias compartimos el discurso, el significado de la inclusión. Afortunadamente, en los últimos años, cada vez más,
no solamente hemos compartido el significado de qué significa incluir, sino que hemos también traducido en la práctica lo que eso significa. Esto es mucho más importante porque con el discurso no transformamos. Y afortunadamente en los últimos años no solamente hemos ido traduciendo en la práctica, sino que hemos llegado a concreciones más o menos explícitas, pero hemos llegado a buenas prácticas, hemos llegado a evidencias, pocas, pero las tenemos, hemos llegado a argumentos técnicos y éticos para sustentar la inclusión. En este sentido, evidentemente, esos avances han sido clave y nos permiten seguir en esta línea de que tenemos que ir avanzando, porque lógicamente este aprendizaje lo que nos interesa es hacer como ese derecho legal que comentaba Luis Cayo que tenemos y que está recogido en la Convención de la ONU, lo tenemos que hacer real. Y lógicamente la forma de hacerlo real es eso, con esta demostrando, cogiendo argumentos, cogiendo evidencia, cogiendo buenas prácticas y diciendo es posible lo que queremos. Evidentemente, insisto, profesionales y familia estamos en aprendizaje continuo y en ese aprendizaje continuo implica lo primero de todo. Lo primero que tenemos que barrer, que movilizar son las barreras actitudinales. Y hay muchas barreras actitudinales en la sociedad, en los colegios y en general en la comunidad educativa. La primera, por decir, la incomprensión que sufren las personas con discapacidad en general, que no se sabe ni qué piensan, cómo sienten, cómo aprenden. Las expectativas bajas. Esto es terrible, porque las expectativas bajas unidas a un grado mínimo de confianza en sus capacidades provoca una limitación y una reducción terrible en el progreso de estas personas. Es el efecto Pigmalión que muchos hemos estudiado en la universidad, ¿no? Y que vemos después en la práctica. La sobreprotección es otra barrera actitudinal. La percepción de incapacidad. Percibimos que esa persona es incapacidad y le ponemos un efecto techo. Todo esto lo hemos tenido que barrer y hemos tenido que aprender que, evidentemente, frente a las expectativas bajas hay que tener expectativas realistas, pero ambiciosas, que no hay que sobreproteger, que por el contrario hay que dar muchas oportunidades para la autonomía, hay que dar muchas oportunidades para la toma de decisiones, que la percepción de incapacidad no tiene sentido porque son modelos obsoletos, eso del deterioro del aprendizaje, de que es demasiado tarde para aprender, de que hay un efecto techo. Son modelos que ahora desde el neuroconstructivismo no se sostiene. Es un modelo radicalmente obsoleto. Entonces, lógicamente, no solamente en esto, sino también eso, podemos intervenir siempre, es algo que es obvio y en cualquier edad, y con niños pequeños, con niños mayores. Y la comprensión, este requisito que decimos que para poder intervenir hay que llegar a comprender a la persona que tenemos delante, hoy sabemos que esa comprensión no se basa en conocer únicamente las conductas, las causas, los procesos que están alterados en la persona con discapacidad. Hoy sabemos que frente a esa comprensión, que es una comprensión limitada y una comprensión negativa, debemos adoptar profesionales y familias una visión global y una visión positiva que enfatiza la persona siempre delante de la discapacidad y que enfatiza un uso correcto del lenguaje. Hablamos de cambios de terminología y es verdad que quizás tendremos que ir mutando los términos y haciendo cada vez más preciso el lenguaje, pero mientras los tengamos, hablemos con precisión y usemos correctamente el lenguaje, porque el lenguaje es fuente de estereotipos y fuente de uso peyorativo. Entonces, es un niño con autismo, es un niño con autismo al que le gusta, es un niño con autismo que le cuesta, es un niño con autismo que disfruta, es un niño con autismo a que se le da bien.
Realmente cuesta todavía y seguimos todavía encontrándonos niños autistas, personas sordas, motórica, como decíais antes. Usemos correctamente lo que tenemos mientras estamos en busca de mejores formas de denominarnos. ¿Cómo hemos conseguido este cambio actitudinal? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar en las actitudes? ¿Cómo estamos transformando y barriendo? Es fundamental. Y me gustó mucho el comentario que hizo Concepción por las campañas de sensibilización social. Tenemos que ser más creativos, tenemos que llegar a la sociedad, tenemos que llegar al público en general. Y traigo este ejemplo porque creo que es muy reciente, pero que creo que puede cambiar mucho la visión de las personas con discapacidad. Julia es el nuevo personaje con autismo de Barrio Sésamo. Os podéis imaginar el cambio que puede provocar en el público en general, en los niños, en la familia, esa comprensión de un personaje que juega conmigo, que estudia conmigo, que baila conmigo y que empiezo a comprender y a entender, ¿no? Junto a estos programas de sensibilización social dirigidos al público en general, tenemos también, por supuesto, los programas de formación del profesorado. Y no tanto de formación del profesorado especialista, que también, sino la formación del profesorado, del equipo docente, del claustro, de los tutores. Esa formación es clave para que entiendan la importancia de la inclusión en la vida de los alumnos con discapacidad. Esta formación va dirigida a que los centros, busca que los centros dispongan de la conciencia y del conocimiento necesario para ser inclusivos. Porque muchas veces lo que falla en la inclusión no es la falta de apoyo, que le decimos es que no hay recursos suficientes, que no hay recursos. Muchas veces lo que falla en la inclusión es que no hay la voluntad y no hay la formación necesaria. Por tanto, lo que marca muchas veces la diferencia de un centro educativo a otro son las actitudes. Y las actitudes son la puerta de entrada a la inclusión. Son la puerta de entrada a la presencia, a que los alumnos con discapacidad estén ahí, escolarizados donde están sus vecinos, sus amigos, sus hermanos. Son la puerta de entrada al aprendizaje, porque queremos que estén ahí para que aprendan el máximo, no para reducir el aprendizaje, no para minimizar, no para empobrecer el currículo. Queremos que tengan los mejores resultados. Y, lógicamente, para garantizar la presencia y el aprendizaje, aparte de actitudes, está claro, hay que contar con apoyo. Y está claro, y lo sabemos, que es un indicador de calidad educativo que tenemos que perseguir la máxima inclusión sin perder los apoyos necesarios. Creo que en este punto todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, hay un consenso claro, la inclusión no puede significar la pérdida de apoyo. Y está claro que en ese sentido, pues ese es fundamental poner, sabemos que toda persona con discapacidad puede mejorar siempre, no hay efecto techo, puede estar mejorando siempre su funcionamiento si se le proporcionan los apoyos necesarios. Es el paradigma de los apoyos, que ha supuesto una transformación enorme en nuestra forma, los profesionales, de actuar. Y en este sentido, pues un ejemplo de esta transformación es que la evaluación ahora, por ejemplo, no cumple únicamente la función de diagnosticar, de etiquetar lo que le pasa a ese chico, sino que la función importante de la evaluación es describir el funcionamiento de ese chico en el aula, escribir el funcionamiento de ese chico en el contexto normal, en el contexto de casa, en el contexto de clase, y determinar los apoyos necesarios. Es fundamental determinar los apoyos y ese funcionamiento para ofrecer una educación centrada en resultados personales y en funcionales y en calidad de vida. Así que, lógicamente, tenemos que tener claro que no tener el mismo diagnóstico significa tener las mismas necesidades de apoyo.
tener el mismo diagnóstico, lo vuelvo a repetir, tener el mismo diagnóstico no significa tener las mismas necesidades de apoyo. La variabilidad dentro de la discapacidad dentro de una misma discapacidad, es enorme. Y en este sentido, pues por ejemplo, pasa igual con cualquier otra discapacidad, pero sabemos que en el caso del autismo hace referencia a un conjunto muy heterogéneo de personas. Todas las personas con autismo no son iguales. Hay una enorme diversidad dentro del autismo, dentro de la discapacidad auditiva, dentro de la discapacidad visual. Esto nos cuesta mucho, parece que nos negamos a aprenderlo, parece que nos agarramos a manuales, a definiciones y hacemos mantras. Todas las personas con autismo son pensadores visuales. Muchas son pensadoras visuales, pero no todas. Nos olvidamos de la diversidad que hay dentro de una propia discapacidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante poner en marcha para cada persona la planificación de los apoyos necesarios. Esto tiene que ser individualizado para cada alumno y implica identificar objetivos meta, evaluar necesidades de apoyo, diseñar el plan individualizado de apoyo, supervisar los progresos y evaluar en qué medida se está alcanzando ese primer paso, esas metas y esos objetivos. Quiero llamar la atención sobre el paso 2, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Las necesidades de apoyo. Quiero llamar la atención porque evaluar las necesidades de apoyo, digo que es una nueva función importante de la evaluación, el que me digan no solamente qué tiene mi hijo, sino qué apoyos necesita. Eso es importante y hace referencia a que necesitamos saber tipos de apoyo educativo, qué apoyos va a necesitar, apoyos verbales, visuales, tecnológicos, ayuda física, qué estrategias específicas de enseñanza va a necesitar, aprendizaje sin errores, enseñanza estructurada, enseñanza muy intencional y muy explícita. Eso es importante, que la evaluación precise tipos de apoyo y estrategias de enseñanza específica, pero también es importante que junto con precise cuánto apoyo va a necesitar, porque la intensidad de las necesidades de apoyo educativo se extiende a lo largo de un continuo. Hay alumnos que necesitan apoyo generalizado, otros alumnos necesitan apoyo intermitente y pasando por las necesidades de apoyo extenso y limitado. En este sentido, en todas las comunidades se han tomado iniciativas para organizar y proveer estos apoyos de forma más inclusiva. Tradicionalmente, lo sabéis, los apoyos generalizados y los apoyos extensos se han proporcionado en centros de educación especial. Pero desde hace ya unos cuantos años, en todas las comunidades, insisto, se han tomado estas iniciativas. Por ejemplo, la primera que tomó la iniciativa fue el País Vasco, con las aulas estables. A las aulas estables le siguieron las ASES en Baleares, luego las aulas específicas en Andalucía, las aulas enclaves en Canarias, las UCE en Valencia. Bueno, la idea que quiero reflejar con esa imagen es que en todas las comunidades hay iniciativas para proveer esos apoyos generalizados en algunas comunidades y sobre todo los apoyos extensos en contextos ordinarios. En Madrid tenemos, por poner un ejemplo, los centros preferentes de TEA. Existen también centros preferentes para otras discapacidades, pero los últimos en incorporarse han sido los centros preferentes para trastorno del espectro del autismo, que está dirigido a alumnos que necesitan apoyo extenso y que, lógicamente, estos centros cuentan con más recursos personales, más apoyos y cuentan también con la organización de un aula de apoyo. Estos apoyos tienen que proveerse y se proveen y se dan en contextos, en interacciones uno a uno, también en sesiones de pequeño grupo,
pero lo que quiero resaltar es sobre todo que tienen que darse y deben darse en contextos funcionales, deben de darse mientras juegan, aprenden y se relacionan con sus compañeros. Esto, cualquier persona con discapacidad, autismo, no autismo, cualquier persona con discapacidad en contexto de inclusión necesita, por eso está ahí, necesita oportunidades de aprendizaje inclusiva, necesita oportunidades de aprendizaje con los compañeros en las rutinas, como veis ahí en la imagen, porque en este caso son niños en infantil, mientras está participando en las rutinas del aula, tienen que formar parte los alumnos con discapacidad de esas rutinas, con los apoyos necesarios o de las actividades, ¿no? Es fundamental proporcionar estos apoyos en los contextos más funcionales posibles por muchas razones, pero voy a resaltar dos. Una, por las dificultades de generalización. Les cuesta mucho traducir lo que aprenden en un contexto de sesión a un contexto luego natural. Y después, aparte de por las dificultades de generalización, sabemos que el aprendizaje que se produce en contextos más artificiales, en contextos más de sesión, tiene un efecto más limitado, provoca un cambio más artificial que el aprendizaje que se produce en contextos naturales, el aprendizaje que se produce en vivo, en primera mano, no de segunda. Entonces, lógicamente, la escuela inclusiva que sabe esto proporciona, organiza los entornos para proporcionar oportunidades de aprendizaje en los entornos de aula, en los entornos del patio, en los entornos del comedor. Organiza esas oportunidades de aprendizaje. Para organizar esas oportunidades de aprendizaje integradas, lógicamente, la escuela tiene que mirar y evaluar y adaptar los entornos. No todo es cuestión de apoyo. Y en este sentido, ese es otro indicador importante de calidad educativa. No todo, insisto, lo vuelvo a repetir, no todo es cuestión de apoyo. Es fundamental la adaptación de los entornos. No queremos llevar a Luis a la escuela ordinaria para que se adapte a lo que hay allí. La escuela, el aula tiene que cambiar para favorecer la inclusión de Luis y para favorecer la inclusión de todo el alumnado de ese aula. Y esto es clave, es clave. Y hay que, si adaptamos los entornos, si adaptamos el aula, la necesidad de apoyo directo sobre Luis será menor. Si adaptamos los entornos del aula, esa aula va a ser también mejor. Es importante, fundamental, porque además, ya lo habéis oído, lo sabéis, se ha hablado a lo largo de este curso, en nuestros colegios hay barreras. Hay barreras que limitan el aprendizaje, hay barreras que limitan la participación de todo tipo y pues ahí he recogido algunas, pero lo que quiero destacar aquí, la buena noticia, porque esta realmente es una mala, pero la buena noticia es que las barreras pueden removerse, reducirse, eliminarse. La buena noticia es que los contextos pueden transformarse, no son invariables. Claro, para que eso ocurra, está claro que tenemos que poner la mirada en el contexto y no en las limitaciones del niño. Sino que estamos siempre mirando las limitaciones del alumno y que el alumno no puede, que no puede, que le cuesta, que no sabe, que no hace. Lógicamente no estamos mirando cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos organizando, cómo nos estamos coordinando, qué currículo le estamos planteando a ese alumno. Por tanto, para transformar, para adaptar los entornos, tenemos que mirarnos a nosotros, tenemos que mirar cómo tenemos organizada, cómo tenemos estructurada el aula, cómo nos coordinamos en el colegio, toda esa evaluación crítica. Y en este sentido, los centros más inclusivos, el denominador común de un centro inclusivo es que dedica atención y dedica mucho esfuerzo, mucho tiempo a la tarea de
analizarse a sí mismo, a la tarea de analizar sus entornos, a la tarea de hacer propuestas de cambio y mejora. Este año nos vamos a proponer mejorar tal cosa. Este año nos vamos a proponer mejorar la coordinación familia-escuela y lo vamos a hacer con este plan de acción sostenido y este plan de acción para alcanzar este objetivo. Esa es la escuela inclusiva, que evalúa para hacer propuestas de mejora consensuadas y sostenibles y de esta forma desarrollar esos entornos universales que es a lo que aspiramos, ¿no? Entornos universales para todos, para todas las discapacidades, para todos los alumnos y comprensible para todos. Y afortunadamente es una tarea que lleva tiempo, lógica, que lleva esfuerzo, lógicamente, pero contamos con muchos instrumentos, contamos con muchas herramientas, contamos con guías que permiten llevar a cabo ese análisis de los propios entornos, que nos permiten, movilizando a la comunidad educativa, llegar a esas propuestas de cambio y llegar a esas áreas de mejora. Es clave. Para avanzar en inclusión, insisto, es clave eliminar barreras de todo tipo. Aquí he puesto las cognitivas. ¿Por qué? Pues porque no se puede educar en un contexto que no es predecible, no se puede educar en un contexto que está cambiando continuamente sin ninguna anticipación, no se puede educar en un aula que no tiene los espacios bien definidos, no se puede educar en un aula donde la estructuración del entorno es muy escasa, donde hay muchos tiempos de espera del cambio de una actividad a otra y los chicos no saben qué hacer ni cómo ni pueden focalizarse en una actividad funcional, donde hay muchos estímulos sensoriales, mucho ruido, es clave. Insisto, el que la investigación, además, en esto hay investigación que demuestra que hay una serie de condiciones idóneas para que el aprendizaje se dé y que esas condiciones son fundamentales para que los alumnos aprendan y no solamente aprendan, sino que participen. Porque ese es el elemento, el componente más importante de la inclusión, el que diferencia. Cuando nos preguntáis qué diferencia hay entre integración y inclusión, hay mucha, pero este es el elemento muy importante, muy diferenciador de lo que antes era integración, de lo que ahora es inclusión. Es que los alumnos establezcan relaciones sociales, es que estén atentos y activos en interacción con su entorno, es la función social de la escuela. A la escuela no solamente se va a aprender, se va también a relacionarse, se va también a convivir, se va también a tener sentido de pertenencia a, y eso hay que enseñarlo. Eso no viene de serie, eso la escuela tiene que enseñarlo. Pero lógicamente, os podéis imaginar, hay barreras para desarrollar esa participación. Y no solamente son las limitaciones de los alumnos, insisto, son las barreras de los propios centros. Barreras del tipo, barreras del tipo, perdonar, porque voy a saltar. Después regresamos, si hay tiempo. Barreras del tipo no hay relaciones, los alumnos están ahí, escolarizados, pero sin amigos, sin compañeros con los que establecer relaciones, ni siquiera de aceptación, ni siquiera de sentirse aceptado. Una barrera social importante es el acoso. Nuestros alumnos son más victimizados que sus compañeros. Sabemos que los alumnos con discapacidad, los estudios que se han hecho lo demuestran, sufren más acoso. Sabemos que hay falta de experiencias compartidas, sabemos que hay pocas oportunidades
para tener relaciones hay que tener oportunidades. Eso lo sabemos todos. Y si no hay oportunidades, pues lógicamente ni hay experiencias compartidas, no se puede llegar a establecer relaciones con los compañeros. Y sabemos que se pone en marcha, pocas veces se pone en marcha la ayuda entre iguales. Entonces, la escuela inclusiva que sabe esto se propone como tarea el enseñar a relacionarse unos y otros, enseñar a relacionar a la persona con discapacidad con sus compañeros y a los compañeros con la persona con discapacidad. Antes lo que hacíamos era enseñar a la persona con discapacidad. Decíamos, es que es él, la persona con discapacidad, la que tiene que aprender habilidades sociales, la que tiene que aprender desarrollar un programa de habilidades sociales, es la que tiene limitaciones, es ella la que tiene que aprender. Ahora no, ahora sabemos que el objetivo, la finalidad es que se relacionen. Y para que se relacionen, para que haya relación, no solamente la persona con discapacidad tiene que aprender esas habilidades, también los compañeros que quieren, tienen la intención de relacionarse, pero muchas veces no saben cómo. Este ha sido el gran error de la integración, pensar que la aceptación, que la relación iba a venir por el mero hecho de estar en contacto unos con otros. No basta con que María, que le cuesta relacionarse, esté en mi clase. No basta con que Mateo, que se descontrola con facilidad ante cualquier cambio, ante cualquier frustración, esté en mi clase. No basta con estar en contacto. Es necesario, en este sentido, enseñar la tarea de relacionarse y tomarlo como es un objetivo en sí mismo. Y eso implica que tenemos que promover las relaciones interpersonales. Esto implica que hay que, como digo, enseñar a la persona con discapacidad. Sí, como no, y afortunadamente contamos con muy buenos programas de habilidades sociales para enseñar a la persona, pero para establecer relaciones, insisto, no solamente uno tiene que tener habilidades, los otros también tienen que saber cómo interactuar y cómo responder, y hay que tener oportunidades. Por lo cual, no solamente ponemos el foco en la persona con discapacidad, en lo que ella tiene que aprender, sino también a los compañeros. Y es clave, en los centros inclusivos, es clave promover la participación activa de los compañeros en el proceso de inclusión de su compañero con discapacidad. Y para promover esta participación activa, que ellos se impliquen en que el compañero participe de la vida del aula, de la vida del centro, para eso es importante lo que hemos empezado así, ¿no? Diciendo que hay que generar actitudes positivas en los propios compañeros. Hay que sensibilizar y motivar a los compañeros a que se relacionen a que participen, a que inviten a sus compañeros a que les ayuden. Y ¿cómo hacemos esta generación de actitudes positivas en los compañeros? ¿Cómo? Lo primero, los estudios demuestran que es fundamental las relaciones positivas del profesor con el alumno con discapacidad, el cómo yo, profesor, me relaciona con ese chico con discapacidad que tenga en el aula, va a influir en más relaciones y mejor aceptación por los compañeros. Esto es clave, lo sabemos, es el modelado, es el ejemplo docente que damos los profesores y que todos los alumnos del aula nos miran para ver cómo nos relacionamos con ese alumno, nos miran para ver cómo nos acercamos a él, nos miran para ver cómo le enseñamos, cómo le reforzamos. Pero además, aparte de este ejemplo, de este modelado, de este ejemplo docente, por supuesto que es fundamental también, además, en desarrollar programas de conocimiento mutuo. Es fundamental también desarrollar programas que estén basados en que nos conocemos todos los que formamos parte de esta aula y nos presentamos
unos a otros y valoramos la diversidad funcional que hay dentro de un aula. Insisto, no son programas en los que se presenta el chico con discapacidad. No, son programas en que nos presentamos y aunamos las relaciones y queremos conocernos más en profundidad, porque cuando se conoce a alguien en un plano ya más personal, es más fácil aceptarlo, es más fácil reconocerlo, es más fácil no excluirlo, se es menos proclive a excluirlo. Entonces, los programas de conocimiento mutuo están muy basados en esto, en dar a conocer estas singularidades y valorar y celebrar la diversidad. Y sobre estos programas también puede ser necesario tomarse un tiempo y dar a conocer a los alumnos, enseñar a los alumnos qué significa tener una discapacidad y cómo pueden ellos mismos convertirse en apoyos naturales. Esto puede ser necesario. Sobre esos programas de conocimiento mutuo podemos ahondar más en el conocimiento de las diferentes discapacidades y, bueno, ese ponerse en el lugar del otro, de lo que significa moverse en nuestros centros, en nuestras aulas, pues con una discapacidad física, visual, una discapacidad motora o una discapacidad más menos visible, como es una discapacidad con autismo, ¿no? Programas necesarios, como digo, para generar esas actitudes positivas, pero junto con estas actitudes positivas también tenemos que, aparte de generar esas actitudes positivas, tenemos que desarrollar la ayuda entre iguales. Tenemos que desarrollar esos programas en los que nos basamos y ponemos en marcha todas las técnicas de ayuda entre iguales para que los compañeros se conviertan en apoyos naturales. Entonces, en este sentido, ese nombre es muy bonito. Siempre lo digo, apoyos naturales, pero que no nos confundan. Los apoyos naturales no se dan espontáneamente. Los apoyos naturales solo se dan si formamos a los compañeros para que se conviertan en apoyos naturales. Entonces, hay que sensibilizar, hay que motivar a los compañeros para que se impliquen en que ayuden al compañero a participar en la vida del aula. Es fundamental en este sentido orientar y formar a los compañeros, porque pueden ser los principales aliados, pueden ser los que mejor conozcan a ese compañero con discapacidad, pueden ser los que mejores ideas tengan sobre cómo pueden participar, cómo puede participar ese compañero con discapacidad en una actividad, cómo hacer que María se relacione mejor en el aula, cómo hacer que Mateo se descontrole menos. Los compañeros, si los orientamos, si los formamos, tienen de hecho ideas más positivas e ideas más creativas que nosotros, los adultos. Comparten la cultura de iguales y, lógicamente, sus propuestas, si están bien formadas, pueden ser más creativas y más positivas. Lo mismo nos pasa con no sé cómo voy de tiempo, porque... Sí, faltan 10 minutos. 10 minutos. En este sentido, pues aparte de enseñar a relacionarse, hay otra buena práctica que se desarrolla en los centros inclusivos, que es fundamental, y es el enseñar a compartir juego. Más pequeñito, sabemos que el juego, enseñar a los niños a compartir juego es un aprendizaje de gran impacto y de alta rentabilidad, porque las relaciones en niños, casi hasta la adolescencia, se dan en un formato lúdico. Entonces, si bajamos a niños más pequeños, un objetivo importante que tenemos en la etapa infantil, en primaria, es eso, enseñar a compartir juegos. Y insisto, es un aprendizaje importante que desde los centros inclusivos nos lo proponemos como una tarea importante
porque además lo que sabemos es que cuando miramos el patio de nuestros colegios, es que a pesar de que ese es el entorno por excelencia donde se comparten juegos, lo que sabemos es que también el patio es un lugar activo de exclusión social. Sabemos que los alumnos con discapacidad, los estudios que hemos hecho, pues es ahí precisamente donde se produce más el acoso, donde se produce más el acoso relacional, ¿no? El no dejar participar, el que no se les ningunea, el que se les excluye de determinado juego y, lógicamente, las personas, los alumnos con discapacidad, pues están en el patio y vuelven del patio con mayor ansiedad, con mayor aislamiento, con mayor problemas de conducta. Ese entorno, que es el entorno por excelencia del juego, pues se convierte en un entorno provocador de malestar para las personas con discapacidad y también para el resto de los compañeros. Hay un estudio muy reciente de Connie Casari que dice que un 20% de los chicos que tienen amigos en el aula, cuando están en el patio, no tienen un mayor nivel de participación que los que no tienen amigos. Esto nos indica que el patio es un entorno duro en general, para todos. Y esto, que lo sabe la escuela inclusiva, lleva a que la escuela inclusiva revisa, repiensa, analiza cómo debe ser el patio, cómo debe estar organizado y estructurado el patio del colegio, ¿no? Y en este sentido, pues unas primeras medidas que se ponen en marcha siempre es la de organicemos y estructuremos los entornos del patio. Organicemos y estructuremos que no haya lugares de riesgo. Organicemos y estructuremos para que no sea un patio demasiado bullicioso. Escalonemos los horarios en que bajan los niños al patio. No, hagamos que el patio no esté dominado por un juego de pelota, que los juegos puedan ser diversos y variados para facilitar la participación de los chicos. Ahí hay muchísimas medidas que se pueden tomar y que se deben tomar. O esa asamblea de alumnos de un colegio, no recuerdo ahora, bueno, de un colegio de aquí de Madrid, que no recuerdo ahora el nombre, que decidió crear el Banco de la Amistad. El Banco de la Amistad, que consiste en que se sientan allí cualquiera que quiera jugar. Y entonces el ayudante se encarga de invitarlo y de incluirlo lo invita y lo incluye en un juego de equipo, en un juego de un grupo. Aparte de tomar estas medidas de organización y adaptación del entorno, fijaros, insisto, no estamos metiendo apoyos todavía. Estamos únicamente mirando cómo es el entorno patio, organizando, adaptándola para que ese patio sea inclusivo, para que ese patio sea un entorno seguro, un entorno generador de bienestar. Aparte de esas medidas de estructuración del entorno, está claro que los profesores que cuidamos el patio tenemos que tomar medidas de coordinación. Tenemos que tomar medidas ya no solamente de vigilancia, sino que tenemos que establecer medidas de cómo nos vamos a coordinar para para que nuestra labor ahí también sea no solamente de vigilancia, sino más educativa. Tenemos que adoptar normas, tenemos que, con la participación de los alumnos, decir qué normas son importantes para el funcionamiento del patio, porque una de las barreras que limitan la participación en el patio es que tampoco las normas están claras. Es un contexto muy abierto, poco estructurado y con pocas normas. No es que tenga que estar muy normativizado el patio, pero unas normas mínimas sociales, de organización, de limpieza, tienen que estar claras, tienen que estar acordadas por toda la comunidad educativa, y eso fomenta una convivencia sana y una convivencia más pacífica. Entonces,
los profesores tienen que coordinarse y tienen que ahí tener claro esas normas y tienen que tener claro cómo se va a vigilar y qué se va a hacer cuando las consecuencias, cuando esas normas no son respetadas, cómo se van a analizar los conflictos y cómo se van a afrontar los conflictos que en un patio siempre va a haber, pero que el conflicto nos puede hacer crecer siempre y cuando pues se haga una resolución positiva y no negativa de los conflictos que se dan, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas medidas se pueden tomar para fomentar la participación en el patio, muchas medidas de acceso, por así decirlo, ¿no? Y la más crítica es que, por supuesto, tomamos estas medidas también, ya con esto estamos favoreciendo mucho la participación, pero está claro que tenemos que ir un pasito más y está claro que tenemos que fomentar la participación activa en juegos. Queremos que jueguen, queremos que no solamente es que estén ahí, que estén tranquilos y que no estén acosados y que no estén, queremos que estén participando de esos juegos con iguales. Entonces, en este sentido, pues en los centros inclusivos se ponen en marcha programas patios, programas de intervención específicos para el patio, en el que planificamos juegos que se pueden desarrollar, juegos que no es que sean impuestos por los adultos, de que yo, profesora, creo que deben de jugar son juegos que surgen de la observación de a qué juegan los niños en el patio de ese cole. Hay que mirar el patio de cada colegio, porque el patio de cada colegio es particular, los juegos son diferentes y una intervención universal no es posible. No se puede ir de fuera con recetas de esto. Tiene que surgir, esos juegos tienen que surgir de la observación y, por supuesto, tienen que ser juegos en las que disfruten los chicos, unos y otros. Tienen que disfrutar. El disfrute compartido es fundamental para crear y fortalecer relaciones sociales, relaciones de amistad. Es fundamental, ¿por qué? Porque yo tengo que ver a mi compañero con discapacidad no solamente como alguien a quien puedo ayudar, tengo que ver también a mi compañero con discapacidad como alguien con quien lo paso bien jugando. Esto es fundamental para crear y fortalecer relaciones. Entonces hay que proveer esos juegos, hay que organizar esos juegos en los patios de esa forma y, por supuesto, hay que ofrecer apoyo en los patios. Y en este sentido, lo último que está diciendo la investigación y que está señalando, es importante el apoyo directo del adulto en los patios cuando los niños son pequeños. Parece que eso es más efectivo para propiciar la participación. Parece que eso funciona, pero cuando los niños empiezan a ser mayores, parece que es mucho más efectivo el apoyo de los compañeros. El aprendizaje, aprenden mucho más, participan mucho más cuando el apoyo se lo proporciona un compañero bajo la supervisión de un adulto. Es una ayuda mucho más efectiva. De nuevo, el apoyo y la ayuda entre iguales. Entonces, está claro, cierro ya, señalando esta idea de que hay que poner en marcha, miremos los dos polos de la interacción, miremos no solamente a la persona con discapacidad, miremos también a los compañeros qué pueden hacer, y en este sentido es fundamental la ayuda entre iguales, pero no vale cualquier ayuda. La ayuda tiene que estar basada en una serie de principios y en una serie de valores. Y en este sentido, creo que esta película, más allá de lo edulcorada que pudo estar, que creo que todos conocéis, ¿no?, ilustra muy bien esos principios y esos valores en los que debe basarse la ayuda entre iguales. La ayuda, seguro que la recordáis, no es una ayuda por caridad, no es una ayuda por compasión, no es la ayuda se basa, huye de esa compasión precisamente, da muchas oportunidades, el ayudante actúa
para que la persona con discapacidad consiga sus sueños, consiga sus deseos, da poder, da autonomía, asume riesgos y lo más importante, creo, además de todo lo dicho, ¿no? El ayudante acaba siendo mejor persona, ¿no? Acaba desarrollando una serie de principios, de valores, la solidaridad, la comprensión, la equidad, valores que nos dicen que ayudar nos enriquece como persona. Y creo que con esto podemos cerrar. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a Juana Hernández porque realmente ha estado muy bien ilustrada y aparte ha sido muy sugerente, ¿no? Toda la conferencia, pero además el final. Vamos a pasar al turno entonces de preguntas y tenemos para ello pues 20 minutos porque ha sido muy disciplinada, hemos de decir también eso, en el tiempo. Entonces, las preguntas que por ahí hay preguntas ya. Bueno, yo agradecerte porque te conocí hace muchos años, soy profesora de apoyo y logopeda en centros donde empezaron a surgir los primeros alumnos de espectro autista y sobre todo la pasión con lo que nos lo has transmitido y cómo te lo crees, ¿no? Porque creo que en estos momentos necesitamos personas que sigan viendo que es posible. Mi pregunta es muy concreta porque toda la presentación ha ido enfocada no tanto a educación infantil y primaria, pero la he visto como más focalizada. Y yo es decir que las aulas TEA hoy en día en los institutos yo creo que es lo más honesto que se está haciendo en estos momentos como educación inclusiva sin ser educación inclusiva. Es una opinión personal, pero creo que es de una honestidad grandísima para estos alumnos. Pero yo lo que quiero plantear aquí es por qué no se puede hacer lo mismo con alumnos como son los de discapacidad intelectual con un nivel cognitivo, que seguimos hablando de nivel cognitivo y curricular muy bajo, pero que se enriquecen de sus iguales y que no tienen estas medidas como las que sabemos que tienen las aulas TEA en los institutos, el número de alumnos, el profesorado con el que cuenta, todo el entorno y todo lo que enriquece al centro en la medida de lo posible, pero sobre todo cuenta con unos apoyos que no lo tienen el resto de alumnos y que el fracaso, pues casi real al tener pues hablo de niveles curriculares de segundo y tercero de primaria, pero son alumnos de 14 y 15 años que se enriquecen con los iguales y que se enriquecen en un entorno normalizado. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué decirte? Está claro que estas concreciones, estas buenas prácticas que vamos haciendo, pues cada cual las está haciendo en torno a una discapacidad, en torno a antes lo decía alguien en el coloquio que pidió la palabra, centros de escolarización preferente para discapacidad auditiva, centros de escolarización preferente para discapacidad visual, para discapacidad... Como que estamos haciendo muy específicos los centros preferentes, muy dedicados a un tipo de discapacidad. Y eso realmente no casa con el tema de decir una escuela inclusiva, que es una escuela para todos, donde realmente si damos respuesta a todos es a todos, ¿no? No es lo que pasa que yo entiendo que este proceso había que pasarlo, entiendo que no es el fin, lo decía antes también Luis Cayo, creo que había que demostrar, quizás nuestro colectivo, el colectivo de autismo, es el último que se ha incorporado, porque con discapacidad intelectual siempre... El programa de integración arrancó con discapacidad intelectual. Es verdad que para un determinado perfil de chicos con discapacidad intelectual, con una discapacidad más bien límite, ligera, pero ya se pensaba en ello. Entonces, el colectivo de autismo ha sido el último en incorporarse.
pero porque también ahí se pensaba que esas prácticas que se desarrollan en centros de educación especial específicos no se podían dar en centros ordinarios. Esto es un poco el reto que hemos tenido, ¿no? Y el reto que, por lo que quizás estamos tan entusiasmados también con la inclusión ya no solamente de otras discapacidades, sino de esta, ¿no? Veníamos de una tradición, veo que aquí hay mucha gente de autismo, mucha gente del movimiento asociativo de familias, y veníamos con una tradición muy fuerte de educación especial en autismo. Veníamos, pues, porque, además, por una serie de razones, porque se había producido una dejación por parte de la administración pública con el tema de la educación de las personas con autismo, y lo había asumido la familia. Entonces, la familia, el movimiento asociativo de familia, pues había creado centros específicos que habían demostrado que enseñando bien se podía aprender bien, ¿no? Y entonces nos ha costado mucho este proceso de que sacar y llevar a cabo esos apoyos, esas estrategias y esas enseñanzas a un contexto ordinario. Y las hemos llevado en infantil, las hemos llevado en primaria y, como tú bien has dicho, las hemos llevado en secundaria, las estamos llevando en secundaria, que era la etapa que dices tú. Todavía es muy difícil que en secundaria, porque es una etapa con más retos, con más dificultades por la propia complejidad de la etapa, y estamos demostrando que se puede seguir en esa etapa educativa, ¿no? Pero es verdad que el reto que tenemos ahora es que realmente tendríamos que juntar, hacer un denominador común de todo lo que nos une en la inclusión de las diferentes discapacidades, para favorecer la inclusión de cualquiera, que no tengamos que ir a centros muy preferentes, especializados en algo, sino que podamos luego pues llegar a ese centro que puede perfectamente dar respuesta a un alumno con discapacidad intelectual, a un alumno con discapacidad de cualquier tipo, ¿no? Porque ese es el objetivo de la escuela inclusiva, ¿no? La escuela de calidad para todos, y es lo que tenemos que conseguir. Pero ahí es donde tenemos que desarrollar ese modelo que comentaba antes Luis Cayo, que no tenemos un derecho, pero no tenemos ese modelo. Quizás ahí falte esa implicación de la comunidad educativa, todos, y no solamente de los representantes de las discapacidades, y también de la comunidad educativa, donde nos sentemos y digamos esa escuela cómo tiene que ser, porque el derecho está, y la discapacidad intelectual como tal, pues al contrario, de hecho no se ha hecho nada específico para la discapacidad intelectual, porque siempre se ha pensado que tiene que estar en todas partes, que es como generalista, como que no necesita... Si hablamos de unos niveles, bueno, de seguimiento del aula, porque luego hay que saber la realidad del aula de secundaria, la presión del currículum, no del currículum, de los contenidos, del temario, y sobre todo con la LOMCE este año, bueno, es que es demencial lo que en primero de la ESO se puede estar viviendo en la asignatura, bueno, y hasta bachillerato, ¿no? Porque al final prima el examen, la selectividad, y no da tiempo a repensar realmente qué es un alumno de 12 años, de 13 años, en contexto, y por qué el fracaso que hay realmente en todo el tramo educativo de secundaria, ¿no? Pero igual que fue efectivamente lo que estás diciendo, los primeros en llegar a cualquiera de las etapas fue las personas con discapacidad intelectual, yo ahora mismo vivo y percibo que lo que has dicho antes, tienen techo, no pueden, el profesor no tiene expectativas, porque yo lo vivo porque es que trabajo al lado de una aula TEA. Con los alumnos de la aula TEA hay otras expectativas desde el profesorado, también por sus propias circunstancias y también sus dificultades. Pero el alumno con discapacidad intelectual se le está viendo realmente como que no hay techo, ¿por qué viene aquí? Este no es su lugar. Y hoy en día, de verdad que es lo que más se oye entre profesores de secundaria. Yo llevo 12 años en institutos, en distintos institutos, y he ido viendo cómo a lo largo de todos estos años, en vez de ir avanzando
hacia ver dónde puede ir o cuál es su camino en la vida, que no tiene por qué. Es que se habla de que se está llegando a la universidad, pero un determinado colectivo dentro de la discapacidad llega a la universidad. Para el resto, no nos estamos planteando ni una formación profesional adaptada de calidad. Y yo creo que para mí ahora mismo el gran reto es volver a pensar en las personas con discapacidad, porque para el resto de discapacidades se han ido encontrando lo que tú has dicho, equipos específicos. No hay un equipo específico de nunca para la discapacidad intelectual. Todos los orientadores saben, pero luego tú estás con los orientadores, bueno, no, es que este caso, es que aquí, ¿qué hacemos? Entonces, los primeros que llegaron, yo he conocido a madres que lucharon hace más de 30 años, iban al ministerio para que pudieran ir a sus aulas. Para mí esas madres fueron impresionantes lo que tuvieron que demostrar. Y hoy en día estas personas con discapacidad que llevan toda su vida en los centros educativos, no hay expectativas para ellos. Entonces, para mí, no sé, me gustaría que de alguna manera se pensara, porque no porque estén dentro se le está atendiendo. Sí, sí, no, está claro. Pero teóricamente, insisto, un centro que atiende bien a un alumnado con una determinada discapacidad debería de poder atender bien al alumnado con otra. No aumenta un centro con una buena atención a un colectivo, aumenta la capacidad de atención a la diversidad. Debería de eso, en la medida de que adaptamos los entornos, en la medida que adaptamos la organización del aula, en la medida que adaptamos el currículum, eso tendría que beneficiarse para el resto de los alumnos de ese colegio que tienen otras discapacidades. Esto no es exclusivo ni excluyente para una determinada grupo. Eso realmente entramos en un terreno pues triste, ¿no? Porque realmente adaptar los entornos de un patio beneficia a todos, adaptar la organización de un aula beneficia a todos, adaptar el currículum y hacer aprendizaje por niveles debe de beneficiar a todos. Entonces, algo está pasando que creo que son más barreras a lo mejor actitudinales o barreras porque no se explica, ¿no? Cuando ponemos la mirada en los entornos lo hacemos no solamente para el chico con el que estamos pensando, con el chico TEA, sino también para todos los otros. Se produce una mejora del centro. Entonces, cuidado con esto porque a veces nos creamos nosotros también nuestras propias limitaciones de decir, no tenemos aquí a nadie que defienda los intereses de... Pero si están ahí, está defendido, es para todos. El alcance de esas medidas tiene que tener un gran impacto en el centro para la diversidad y para los otros alumnos con discapacidad. No veamos esto que es solamente para comportamientos estancos, ¿no? Solo para esto y nada más para esto. Las discapacidades tienen más en común de lo que los diferencia. Y los conocimientos luego no son las enseñanzas especializadas tampoco son tan diferentes. Cuando nos pongamos a ver lo que tenemos en común, creo que nos vamos a sorprender de eso, del denominador común tan importante que hay en todas. Pero tenemos que hacerlo, lógicamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juana. Sí. Yo quería decirte que estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, me ha gustado bastante, que es cuando has dicho que no es cuestión de recursos. Efectivamente, se necesitan los recursos, pero sobre todo es cuestión de voluntad. Si tú tienes voluntad, puedes buscar los recursos o luchar por tenerlos. Pero si tienes recursos y no tienes voluntad, da igual los recursos que tengas. O sea, esto o tienes voluntad solo para la foto, como está pasando en muchos colegios, ¿no? Yo conozco ya 2 colegios. Entonces, todo lo que has contado, que es lo que hay que hacer con los niños y que estoy convencida de que tú como Juana Hernández lo defiendes y te lo crees. No sé si hablas muy bien como Juana Hernández o como directora del equipo específico, porque en el equipo específico no todos siguen una línea la misma línea, y yo pediría un poco regular la dirección del equipo específico, ¿no? Entonces, lo que has contado, pues efectivamente es lo que había que hacer y está recogido en el informe que hicimos el año pasado de oposición e impugnación en la evaluación psicopedagógica de mi hijo por parte del equipo de alteraciones graves del desarrollo, como bien sabes, que tú no lo hiciste ni tuviste nada que ver.
está recogido y se nos reconoció la impugnación y la oposición, ¿no? Entonces, la realidad es que, por ejemplo, el apoyo en los patios no existe. El año pasado se encargó un informe al equipo específico por cambio de etapa de mi hijo. La orientadora ya le había pasado el año previo unas pruebas estandarizadas que pidió el colegio sin nuestro conocimiento ni consentimiento, o sea, a espaldas de los padres del niño, y el año pasado de repente el colegio decide que el niño se tiene que ir del colegio al terminar infantil porque el colegio es muy exigente y lo fundamental para el niño no era la evolución del niño, sino retirarle los apoyos. En un colegio en que el niño estaba contento porque, aunque había estado lo social, sí que en cierto modo se había trabajado, había estado incluido en el aula, aunque mientras los otros niños aprendían a escribir, él estuviera pegando gómez, porque como para escribir necesitaba ayuda y para pegar gómez no, pues entonces le teníamos pegando gómez. Pero bueno, él así hizo amigos, conoció a los niños, tú le has visto leer el nombre de los compañeros, era feliz y tenía amigos a su manera, que le invitaban a los cumpleaños y iba. Entonces el colegio de repente decide que es que quiere retirar apoyos y piden una evaluación psicopedagógica del equipo específico fuera ya del periodo ordinario de escolarización, el periodo extraordinario, en junio exactamente, ¿no? Nosotros, entonces, tú previamente habías dicho al colegio, vamos a sentarnos con los padres del niño, a hablar de este niño, vamos a sentarnos todos para trabajar por y para Luis, que se llama Luis, mi hijo. Y el colegio te contestó que no. Y ya está, o sea, así se queda. O sea, que yo creo que vosotros orientáis a los colegios en la dirección que hay que tomar o cómo se tiene que trabajar. Entonces, el informe nosotros lo impugnamos, entre otras razones, porque era un informe tendencioso al servicio del colegio, dedicado a derivar, no podía decir el colegio público que se fuera a otro colegio ordinario, con lo cual tiene que derivarse a un colegio de escolarización especial. El informe, entre otras cosas, fue impugnado por vulnerar sistemáticamente la orden del 14 de febrero de 1996, me parece que es, por el que se regula la realización del informe de evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, que no debía de existir el dictamen de escolarización, porque ya me parece que es discriminatorio si no existe para el resto de los niños. Entre otras cosas, manipulaba el informe genético del niño y donde dice que no decía nada, ponía que sí tenía el niño. Sí, perdona. No, sí, lo que te... Sí puede, sí. Exacto, sí. No, lo que digo se... porque, vamos, que lo que tú conoces la situación igual que yo y sabes perfectamente, entonces... Exactamente cuál es el comentario, El comentario, bueno, pues que se regule un poco la actuación de los equipos específicos, la dirección que hay que tomar, que todo el equipo específico trabaje por lo que tú has dicho, no depende de quién te toque. Ya. De quien te toque, porque no se diga a una madre que mete al niño en un colegio especial y tú dedícate a tu vida, o que la inclusión no es para todos los niños, que las leyes son muy interpretables. No es un tema, Conchi, vamos a ver, no es un tema de equipo específico, es un tema de... Y yo creo a lo largo de estos cursos se ha visto, ¿no? Hay un tema de que en la Comunidad de Madrid siguen existiendo los centros de educación especial, hay un tema de que el derecho a la inclusión no se está haciendo realidad. Entonces, no es un tema del equipo específico ni mío como directora, es un tema que nosotros determinamos la intensidad de apoyo. No, pero nuestra tarea como equipo específico es determinar cuánto apoyo necesita, una de las tareas es determinar cuánto apoyo necesita un alumno y los tipos de apoyo que necesita. Valorar la intensidad de apoyo es una asignación que uno tiene que hacer y que, como os he puesto ahí en una de las imágenes, pues se determina por cantidad de tiempo y cantidad de horas, aparte por los tipos. Si un alumno necesita apoyo generalizado, la Administración decide dónde se le da esos apoyos generalizados, no el equipo específico. No tenemos ni ese poder ni tenemos esa competencia. Nosotros valoramos intensidad de apoyo y fue lo que hicieron las compañeras de mi equipo. Perdona, Juana, una cosa. Lo que concluía el informe es que con Luis se siguiera trabajando igual a como se venía trabajando, pero en un colegio especial no decían que se cambiara nada. O sea, lo único que se cambiaba era el sitio. O sea, no decía porque los ajustes razonables no se podían dar en el colegio, porque lo que recomendaban es que se siguiera trabajando como se estaba trabajando ya. Eso es lo que recomendaba el informe. No había que añadir nada, ni había que modificar nada, ni nada. Solo que se siguiera trabajando igual, pero en otro sitio. Se siguió, era un informe de valorar la intensidad de apoyo, con lo cual
una de las conclusiones, habría más, por supuesto, pero lógicamente esto es lo que nos pasa con frecuencia, ¿no? De que no todos, y en concreto en la Comunidad de Madrid, apoyos generalizados cuando un alumno sigue necesitando apoyo generalizado, esos apoyos generalizados no se están proveyendo en términos generales en un contexto de ordinario. Esto es lo que precisamente, por eso son importantes cursos como estos, por eso son importantes que tú reclames, como hiciste, el derecho a que esos apoyos generalizados se le den en un contexto inclusivo. Por eso se te han dado y se te están dando en un centro ordinario, pero que todo es más menos fácil, es verdad, nos hace a ustedes como familia y a nosotros como equipo meternos en un proceso de determinación para llegar luego a donde queremos llegar. Afortunadamente, en la situación de tu hijo pudimos llegar a lo que queríamos, y es que se le proporcionen esos apoyos en un contexto ordinario. Entonces, que supuso más, pues es verdad, que hubiera sido todo más fácil de otra forma, también. Pero bueno, que el cuento es que lo importante en esto aquí ha sido que ha habido una lucha por tu parte y por la parte del equipo para que realmente eso se pudiera hacer así, y se ha conseguido, ¿no? Creo que es lo que es lícito decir también, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿No hay más preguntas ya? Hay una pregunta. Bueno, que me perdonen los compañeros que me van a acabar conociendo, y de verdad que no era mi afán. Mi centro es el Colegio Fontarrón de Moratalaz, es un centro de preferentes motóricos. Llevamos 3 años celebrando el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, ¿verdad? El año pasado, pues hicimos una charla con los padres y, bueno, pues vinieron antiguos alumnos y, bueno, fue realmente un día muy bonito en todo, y una de las últimas cosas fue pues tener un debate, una charla de diferentes puntos de vista con el tema de la inclusión y la integración. Busqué, para ilustrar este debate que vamos a hacer, pues busqué imágenes en Google que hablasen, puse imágenes, inclusión, imágenes, integración. El número de imágenes que aparecieron fueron 0 en las 2 situaciones. Estoy hablando de hace 1 año y medio, no sé si haya cambiado, no creo que haya cambiado mucho, pero bueno, hace 1 año y medio, esos fueron los... eso, en fin, entre otras muchas cosas, subjetivamente hablando, me indica evidentemente que estamos todos como muy lejos, todo el mundo, de entender realmente la inclusión, incluso hasta los... Evidentemente menos lejos están las personas que están dedicando mucho tiempo a la inclusión, a analizar, a teorizar, pero evidentemente, es decir, no puede ser que pongamos la palabra cochino no aparezca ninguna imagen. Entonces, sería que el cochino existe. Luego, entonces, bueno. Entonces, a partir de ahí, pues es un poco cierta reflexión, y bueno, pues ahora haré una petición. Nosotros tenemos pues mucho contacto con motóricos, con la unidad específica de motóricos, y la verdad es que nos están ayudando en muchos aspectos y nos están favoreciendo, ayudando a tener contacto con instituciones, y en fin, en los últimos años pues estamos teniendo bastantes actuaciones, cosa que es de agradecer, y al equipo de motórico. Como entiendo, y es un poco por la interpelación que quiero hacer, es dada pues como directora de un equipo preferente, pues tienes también acceso pues a contactar también con personas también que dirigen en la Comunidad de Madrid. Nosotros añoramos y echamos de menos formación y reconocimiento, las 2 cosas. La formación, pues porque, en fin, en la memoria suelen aparecer habitualmente que pedimos formación para trabajar con nuestra diversidad, que es grandísima, porque los niños, en fin, dentro de las características, muchos de ellos son plurideficientes. Hay niños que en su silla de ruedas no necesitan ninguna adaptación más allá que las físicas, pero hay otros niños que necesitan esa y otras muchas más. Entonces, incluso el profesor de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, en muchos momentos se ven desbordados
Pues porque, es todo mucho más complejo a veces de lo que estudias realmente. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que sí tiene conocimientos, pues porque tiene, pues ese tiempo a lo mejor disponible, o porque es su trabajo, pues para dispensarlos a los demás, como estáis haciendo ahora mismo aquí, ¿verdad?, los ponentes. Entonces, nosotros solicitamos una formación específica. Aquellos centros que tienen, una integración preferente con una discapacidad muy definida o variada, necesitamos, pero no puede ser que la estemos rebuscando a ver quién nos llega, a ver qué. No, o sea, de verdad, aunque esto suene mal para los maestros que pueden estar aquí presentes, 15 días de julio, sí, 15 días de julio, si me va a servir a mi trabajo, si va a ser real, si va a ser para que yo trabaje mejor con mis alumnos, yo lo pido, lo solicito. Pero también pido un reconocimiento. Los colegios bilingües, como también curiosamente es el mío, los profesores bilingües tienen un reconocimiento de productividad. Yo no entiendo lo que es la productividad. Quiero decir, parece que sacamos de beneficios con nuestros alumnos porque les ponemos a hacer, no sé, algún tipo de trabajo manual. Entendedme. Sí. Pero tienen un complemento de productividad. El análisis que hace la administración es la evaluación de las pruebas Trinity X, las pruebas donde, pues hay una valoración y salen números de alumnos aprobados y suspensos o que han conseguido el grado, el A1, el A2, el B, en fin. Se puede medir esa productividad. Indistintamente que sea bueno o malo, se paga esa productividad. Yo reivindico para el centro y te pido la manera que puedas transmitirlo, que creo que es lícito. Que aquellos centros también se nos vea, se nos exija, se verifique que el servicio de inspección no solamente esté para ver si todos los documentos son LONCE, sino para que ver si el trabajo se está haciendo, para que estar allí, en el aula, para estar en el patio. Y ver si hay una inclusión, se está realizando. Porque si se está realizando o estamos cerca de realizarla, ese profesor debe mantenerse allí. Debe mantenerse. Y la administración debe de promover que se mantenga de la manera que se pueda, o se quiera, o se desee, pero se debe, y con ese reconocimiento. Entonces, en la manera que se pueda, y un pequeño cromo, ya que nos ha dado el cromo del Banco de la Amistad, el baúl de los juegos. Un baúl lleno de pelotas, de cuerdas, de chapas, de canicas, de montones de cosas para distribuir durante la semana, pues, los espacios. A quién le toca, a los de tercero, a los de primero, a los... Y bueno, diversificar pues un poco más los espacios, los juegos, y es insuficiente en cualquier caso, muy insuficiente, pero bueno, es un paso más. Claro, muchas gracias. Bueno, te agradezco porque me has debido de ver a mí aquí como la hada que concede los deseos. Ser directora de un equipo tampoco creas tú que... Vamos, como que nadie quiere serlo aquí, que ahora que estamos tú y yo juntos, solos. Entonces tampoco... pero bueno, comparto contigo, la formación es clave, fundamental, y sí que hay. Yo no te digo que sea suficiente, pero sí que a través de los centros de formación del profesorado, los CETIF y los CRIF que tenemos, el CRIF, las Acacias que tenemos en Madrid, pues el poder solicitar una formación en centro creo que está al alcance de todos. Presentar un proyecto y uno puede hacerlo sobre lo que quiere, aquello en lo que quieres trabajar y aquello en lo que te quieres formar, y no lo negaste. Ya eso, pues ya... Pero de verdad que el trabajo para hacer el seminario, simplemente para adecuar documentos, para las fichas, fue muy arduo. Ya. Bueno, que eso, pues es insuficiente. Hay, pero está claro que es insuficiente. Entonces, pero comparto contigo, la formación es clave para generar los conocimientos necesarios y la competencia profesional. Y ojalá llegue, parece que, pues eso que señalas, a mí se me escapa lo del reconocimiento. Ojalá no fuera eso. Pues ahora es café para todos, ¿no? Te formes o no te formes, da igual. La administración no lo... salvo por el tema de los trienios y los sexenios, que sí que tenemos ahí el complemento. Perdona, es la hora, pero bueno, si estáis de acuerdo nos podemos dar paso a la última pregunta.
Muchas gracias. Es una reflexión en cuanto ciudadana. Me sorprende las valoraciones a veces que se hacen desde mi punto de vista, la denostación a veces de la educación especial. Me explico. El tema de la educación inclusiva es, yo entiendo, un camino de fondo. Y ahora mismo quizás es porque, bueno, antes yo participo en estos estupendos cursos como otro tipo de profesional, pero ahora estoy hablando como madre de una profesional de la educación especial. Y me consta el absoluto esfuerzo, la absoluta vocación para la inclusión por esa parte. Y me sorprende cuando hay personas que les derivan a sus hijos a este tipo, a la educación especial, como si les estuvieran derivando al coco. No, son enormes profesionales, enormes. Entonces, y a veces también me da la impresión, y ha sido una impresión, ¿no?, como que parecen profesionales o escuelas de segunda. No, son escuelas de muy primer nivel que están dando una materia impresionante al sistema educativo. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Vamos, no. Los centros de educación especial han jugado, yo lo he dicho en mi charla, han jugado un papel clave, ¿no? De hecho, gracias a esas prácticas eficaces que se han desarrollado en contextos de educación especial, hemos avanzado, los alumnos han progresado mucho y hemos avanzado muchísimo en lo que es saber cómo enseñarles, cómo educar y cómo aprender, ¿no? Lo que es cierto que y además es que desde el proceso de inclusión que queremos y en el que estamos avanzando poquito a poco, el papel que tienen que jugar los centros de educación especial es clave, pero es clave porque sabemos que ahí se da una respuesta educativa de calidad. Es clave, por eso queremos que esa respuesta educativa de calidad se traslade a contextos más ordinarios y más inclusivos. En ese sentido, por eso sabemos que tienen que jugar un papel clave en lo que es el proceso de inclusión, de que ahí no haya, queremos estar de hecho por eso unidos, no ver esto como dos mundos separados con una vacío en el medio, ¿no?, sino como dos mundos unidos que poco a poco vayamos a esa confluencia de apoyo mutuo, ¿no? Pero evidentemente, lo decíamos, y en eso es que lo que queremos es llevar esas prácticas eficaces, llevar esas enseñanzas especializadas que se dan ahí a un contexto más, pues eso, de reproductor de la vida misma, ¿no? Un contexto más de la vida real, en un contexto ordinario. Muy bien, pues ya, bueno, no había más preguntas, pero tenemos ya que finalizar y, bueno, gracias de nuevo otra vez a Juana Hernández. El debate me parece que ha sido también muy enriquecedor, ¿no? Se han planteado problemas personales, problemas generales, se han llegado a ciertas conclusiones y mañana entonces quedamos emplazados otra vez a las 5 de la tarde, ya será el último día. Así que muy bien y, bueno, muchas gracias de nuevo.